esta oportunidad le agradecemos a la doctora Emilia Monsalve. Ella nos va a dar la clase hoy día sobre salud mental en población, niños y niñas y adolescentes, ¿cierto? Ella nos pide que por favor podamos, después que ella haga su clase, entonces ustedes mientras tanto tienen dudas, vayan anotando las dudas, las preguntas, las reflexiones, lo que quieran ustedes plantear, y al final entonces de la clase podamos hacer las preguntas. Doctora Emilia, entonces, cuando usted quiera. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Emilia Monsalve y soy psiquiatra infanto-adolescente y me desempeño en el Hospital de Coquimbo y también soy docente en la Universidad Católica del Norte, ¿ya? Ahora, el tema que voy a exponer hoy día es tratar de evaluar, ¿no es cierto?, y de alguna manera poder entregarle a ustedes algunas herramientas pequeñas, ¿no es cierto?, en relación a lo que significa vivir este contexto de pandemia para los niños y adolescentes, ¿ya? Ahora, para... em, ¿por qué es importante hablar de la salud mental o de lo que significa vivir en pandemia? Porque en realidad, si nosotros tenemos que definir incluso más como del punto de vista técnico o del punto de vista médico, ¿no es cierto?, o psicológico, lo que nos ocurre a todos, incluidos los niños, los adolescentes, ¿cierto?, las personas mayores, es que estamos en una situación de estrés. Ahora, el estrés, eh, en forma coloquial, las personas cuando hablamos de estrés se refieren a que como que uno estuviera medio nervioso, pero el concepto de estrés es mucho más profundo o implica algo mayor que eso, y tiene que ver con todo nuestro cuerpo, ¿ya? El estrés es una forma que tiene todo nuestro cuerpo, que significa mente, corazón, ¿cierto?, cerebro, guatita, todo, ¿cierto? Es una forma de responder frente a una situación que el cuerpo, que el todo, ¿cierto?, lo evalúa como una demanda o amenaza, ¿ya? Ahora, ¿eso qué significa? Significa que en el cuerpo, ¿no es cierto?, ocurren cosas internas, ¿ya? Esas cosas internas tienen que ver con liberación de muchos neurotransmisores, de sustancias, que hace que el corazón se acelere, que uno respire distinto, que incluso ocurran dolores, ¿no es cierto? O sea, son un montón de reacciones biológicas, psicobiológicas, porque ocurren a nivel del cerebro, a nivel del cuerpo, ¿cierto?, que hace que la persona vivencie este estrés, ¿ya?, y como un estado también como de tensión nerviosa, ¿ya? Ahora, existen, como en términos así como didácticos, dos tipos de estrés. El estrés que es normal, ¿ya?, que son las reacciones fisiológicas que se dan en nuestro organismo ante determinadas situaciones que nos ayudan a afrontar y superar situaciones difíciles. Por ejemplo, ¿ya?, si yo a ver, ocurre un temblor, ¿ya? Entonces, como los temblores que ocurrieron la semana pasada, uno se estresa, ¿no es cierto?, obviamente, entonces, y uno se pone en alerta porque el estrés moviliza. Entonces, por ejemplo, yo busco un lugar de seguridad, ¿no es cierto?, pienso qué voy a hacer, o llamo a los niños, o los niños van y recurren a los papás, ¿no es cierto?, pero después pasa el temblor, ¿no es cierto?, y uno vuelve al estado basal, al estado en que estaba antes, ¿ya? Pero cuando hablamos que el estrés es patológico, ¿ya?, cuando la vivencia de todo este nerviosismo, de toda esta tensión y de todo lo que está ocurriendo, es intensa y prolongada, ¿ya? O sea, por ejemplo, ocurre un temblor y yo sigo con este estado, el temblor se fue, no hay réplica, pero yo sigo muy, muy nerviosa, ¿ya?, con dolores, con taquicardia, con el corazón que se acelera, que no puedo respirar. Entonces, la intensidad y la duración, ¿cierto?, de los síntomas, eso habla de patología, ¿ya? Ahora, el estrés, cuando es patológico, también afecta todo. Bueno, el estrés cuando es normal igual afecta a todo, pero como es menos intenso, uno no lo registra, ¿ya? Pero cuando el estrés patológico afecta a todo, afecta el cuerpo, los pensamientos, los niños
por ejemplo, se quedan, piensan y repiten acerca del mismo, bueno, y va a volver a temblar, ¿no es cierto? Siguen reiterando en sus pensamientos, ¿cierto?, las mismas ideas en función de eso. Los sentimientos, porque el miedo, ¿no es cierto?, el miedo, ¿cierto?, se mantiene, ¿ya? Se mantienen, empiezan a aparecer emociones negativas, y, por ejemplo, una persona que está con miedo al temblor no se quiere mover del lugar donde está, o no quieren salir, en fin, ¿ya? Entonces, eso es el estrés patológico, ¿ya? Ahora, las causas de estrés, ¿ya? Son múltiples, ¿ya? Va a depender, ¿no es cierto?, de cada persona lo que le afecte más o le afecte menos, ¿ya? Ahora, podemos definir que hay dos, que los estrés o los desastres o los accidentes de la vida, ¿no es cierto?, eh, nos pueden estresar a todos, y podemos hacer una gran clasificación. Podemos hablar que hay desastres, ¿cierto? O causas de estrés que son naturales, que tienen que ver con los temblores, los terremotos, ¿no es cierto?, las inundaciones y las emergencias sanitarias, porque esto, la pandemia, ¿no es cierto?, es un estrés que es natural, porque es un bicho, ¿no es cierto?, y que ha ocurrido en la historia, porque es cierto, ahora con esto de esta pandemia se han revisado, ¿no es cierto?, en la historia han habido eh, distintas pandemias, nunca como la actual, ¿no es cierto? Porque, bueno, está todo el contexto de la globalización que influye que haya sido tan rápido, ¿no? Y como estamos tan limitados, no haya abarcado todo, ¿ya? También, alguien tiene el micrófono prendido, ya, ya. Y los desastres provocados por el hombre, que también causan estrés, por ejemplo, los accidentes en general, los accidentes aéreos, los derrames químicos, ciertos accidentes en reactores nucleares, ataques terroristas, todo eso también, ¿cierto?, causan estrés, son desastres, ¿cierto? Pero estos son, claro, como los provocados por el hombre, ¿ya? Ahora, eh, como les dije recién, todos los seres humanos, ¿ya? Reaccionamos de distintas maneras al estrés, ¿ya? Algunos con más intensidad, otros con menos intensidad. Ahora, a grandes rasgos, ¿cierto?, eh, podemos definir que hay grupos de personas a las cuales le afecta más el estrés. Y esos grupos de personas a los que le afecta más el estrés, bueno, están los niños y adolescentes. O sea, a los niños y adolescentes el estrés le afecta más, ¿ya? También, en este contexto, para como llevarlo a lo que estamos viviendo hoy día, también las personas que tienen más riesgo de enfermarse, por ejemplo, en este caso, por el COVID, ¿no es cierto?, que son las personas, los adultos mayores y las personas que se sabe que tienen una enfermedad de base y que lo predispone, que son los más débiles, por así decirlo, ¿cierto?, los diabéticos, las personas obesas, ¿cierto?, o que tienen alguna enfermedad preexistente que implique una disminución de las defensas, ¿cierto? También, ¿cierto?, las personas con enfermedades mentales preexistentes, ¿ya? O sea, una persona que tenga un trastorno de pánico, ¿no es cierto?, o que tenga una fobia, o que tenga una depresión, o que tenga una esquizofrenia, o que sea autista, ¿no es cierto?, evidentemente, con lo que está viviendo se van a descompensar, ¿ya? Eso también es algo que es una predisposición a estresarse más, por así decirlo, ¿ya? También las personas encargadas de cuidado de familiares o seres queridos, que yo escuché un poquito el video de la semana pasada de la doctora. Entonces las personas, por ejemplo, que están a cargo de cuidados de viejitos con Alzheimer, o de personas mayores, o de otras personas con otro tipo de dificultades, ¿no es cierto?, también tienen mayor riesgo de estresarse, ¿ya? Y evidentemente los trabajadores que están en primera línea, ¿ya?, y también los trabajadores que estamos en segunda línea, porque en el fondo los trabajadores de salud, ¿no? ¿Ya? Yo defino que nosotros de salud mental estamos en segunda línea, ¿ya? Pero estamos, ¿ya? Entonces también nos afecta, ¿no? Y bueno, y todos los trabajadores que están en la industria de alimentos, bueno, y todo el resto. Si yo no estoy diciendo que el resto no se afecte, estos son los que tienen mayor riesgo de estresarse, ¿ya? Ahora, lo que me convoca a mí, ¿no es cierto?, porque yo soy especialista en niños y adolescentes, ¿cierto? Entonces, eh, vale la pena, ¿cierto?, cuestionarse por qué a los niños les afecta más que al resto. Bueno, porque su aparato mental, ¿no es cierto?, está recién en formación, ¿ya? Y porque yo siempre digo este ejemplo, los niños perciben distinto. Yo no sé si les ha pasado a ustedes ya de adultos ir a un lugar físico, a un espacio físico, una casa o un paisaje que hayan ido cuando pequeño. Uno las cosas las ve, cuando era más chico las veía todo más grande, ¿ya? Y uno va y dice, pero si esto no era tan, uno va ahora
de grande, ¿no? Y descubre que en realidad el lugar no era tan grande como uno lo vivenciaba cuando chico. Bueno, ese ejemplo, que es súper básico, ¿no es cierto?, tiene que ver también con las emociones, ¿ya? De hecho, cuando uno juega con los niños, no tiene que achicarse. Yo siempre juego con los niños en el suelo, porque tiene que ser simétrico, porque si no ellos nos ven como gigantes, ¿ya? Bueno, eso por ejemplo, ¿ya? Y hay otras razones, pero tiene que ver con la percepción. Para los niños, ¿cierto?, el mundo se percibe distinto, se percibe más grande y más intenso, ¿ya? Bueno, y su mente obviamente no está suficientemente desarrollada para entender las cosas que pasan, ¿no es cierto? Y entenderlas como la entendemos los adultos, ¿ya? Porque el cerebro, además de crecer, ¿no es cierto?, va cambiando la manera de pensar. Piensen que los niños cuando son más chiquititos, por ejemplo, tienen el pensamiento mágico, ¿ya? Ellos le atribuyen vida a objetos que son inanimados, ¿no es cierto? Cuando son más pequeños, menores de 5 o de 6, ellos, el límite entre lo que es fantasía y realidad también se les pierde, ¿ya? Bueno, todos esos elementos, ¿no es cierto?, hacen eh, lo que ellos están vivenciando sea distinto, ¿ya? Y eso hay que considerarlo cuando uno le entrega información a los niños, ¿ya? Y obviamente porque dependen de los adultos y su familia, pero esa dependencia es en todo sentido, porque depende de que uno les dé comida o no les dé comida, depende de algo básico como eso, depende que si el adulto no quiere darle un remedio a un niño, no se lo da nomás. Por eso que es tan es tan complejo el trabajo que nosotros hacemos, los médicos, los psiquiatras infantos adolescentes, porque uno tiene que partir haciendo doble vínculo, o sea, uno tiene que vincularse con el niño, pero también validarse con los padres, porque si el padre no entiende que el niño tiene pena o que está sufriendo, no le va a dar el medicamento o no lo va a llevar a control, ¿ya? Porque es dependiente en todo sentido, ¿ya? Dependiente también de cómo se le entregue la información, ¿ya? Ahora, eso son como elementos generales. Ahora, en el mismo contexto, ¿no es cierto?, en esta dependencia que se forma entre esta dependencia que es obvia porque dependen desde lo concreto, desde el alimento, ¿no es cierto?, hasta la parte afectiva o otro tipo de cuidado, porque dependen de que los manden al colegio, en fin. eh, la familia, por lo tanto, que es el entorno más inmediato del niño, ¿no es cierto? La familia hoy día, la familia chilena, ¿cierto?, está en un contexto de estrés. Bueno, no solamente la chilena, yo puse aquí una familia emblemática, que es la familia, no sé si habrán visto esta serie, ¿cierto?, en la televisión. Bueno, hay distintos tipos de familias, nosotros lo sabemos, ¿no es cierto?, pero la familia chilena hoy día, ¿no es cierto?, o el ambiente que rodea a nuestros niños está altamente estresado, ¿ya? Porque es mucha la cantidad de información que tienen que tener, porque hay cambios de rutina, ¿no es cierto? Hay muchos padres que quedaron sin trabajo, hay padre o madre que quedaron sin trabajo, ¿no es cierto? O que están trabajando en la casa con teletrabajo, o que están con sistemas de turno. Existen nuevas dinámicas familiares, porque el hecho, por ejemplo, de padres que hacían su vida afuera, ahora están adentro de la casa, ¿ya? Entonces igual eso genera un cambio dentro de la interacción, ¿Qué ¿ya? pasó? Y también, ¿no es cierto?, a la familia le afecta el distanciamiento social, este confinamiento, que en nuestro caso, como sociedad, ¿no es cierto?, como país, ha sido bastante larga, porque nosotros estamos de marzo, ¿ya? Entonces, ha sido muy largo todo esto. Ahora, este estrés, ¿cierto?, que yo decía que se traduce en muchos síntomas físicos, situaciones, hasta dolores, porque los niños cuando se estresan les duele la guatita, por ejemplo, o el dolor de cabeza, en fin, los adultos. También ocurre a nivel psicológico. El estrés también tiene síntomas, ¿ya?, psicológicos, ¿ya? ¿Y cuáles son los síntomas que se han descrito en cuarentena, ¿ya? Bueno, síntomas depresivos, ¿ya? El estrés como concepto de nerviosismo, ¿ya? Dificultades para dormir, por eso que se tocó, digamos, y se ha visto el tema del sueño, porque es un elemento súper marcado que se da con el concepto de estrés, ¿ya? Síntomas de estrés postraumático que tiene que ver bueno, el estrés postraumático tiene que ver con mucha angustia, ¿no?, y con recuerdo de lo que uno vive, ¿ya? Rabia, ira, ¿no es cierto?, agotamiento emocional, confusión, miedo, irritabilidad, y los niños se empiezan a notar que se ponen más pesaditos, más enojones, ¿ya? Bueno, y bajo estado de ánimo, ¿ya? Ahora, a largo plazo, ¿ya?, lo que se observa es abuso de alcohol,
conducta evitativa, por ejemplo, las personas empiezan a alejarse de gente que estornuda, ¿cierto? Las personas empiezan a no ir a lugares cerrados o públicos, empiezan a evitar cierto espacios que puedan ser riesgosos. ¿Ya? Estado de hiperalerta, o sea, estar como sobresaltado, así como saltón, como dice la gente también, y, por ejemplo, lavado de manos frecuente, ¿ya? Ahora, como yo he hecho alusión a las emociones, ¿cierto? Me parece importante que nos detengamos un poco para definir de qué se tratan las emociones, ¿ya? Porque estamos hablando, ¿cierto?, del mundo emocional, de lo que le está pasando a los niños, ¿no es cierto? Entonces, es bueno partir definiendo, y estamos diciendo que las emociones se ven afectadas, ¿cierto? Porque cuando hablo de bajo ánimo, estoy hablando de rabia, de irritabilidad, estoy hablando de emociones. Entonces, creo que es importante definirlas, ¿ya? Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son estados internos, ¿ya? Que se caracterizan por pensamientos, sensaciones, reacciones fisiológicas y conductas que son subjetivas, ¿ya? Ahora, son universales porque a todos nos ponemos contentos, o sea, los chinitos, ¿cierto? Nosotros, los italianos, nos ponemos contentos, expresamos la emoción de distintas maneras, pero la emoción todos la vivimos, ¿ya? Son propias del ser humano, ¿ya? Y sirven, entre otras cosas, para comunicarnos con los demás y adaptarnos al entorno, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las emociones básicas, ¿ya? Una emoción básica es la alegría, ¿ya? Que es un sentimiento placentero, porque cuando uno está contento, ¿cierto? Está alegre, es confortable, uno se siente cómodo, ¿cierto? Y cuando uno está contento le dan ganas de hacer cosas, ¿ya? Y por lo tanto, cuando uno está contento, eso nos impulsa a la acción, ¿ya? eh, que obviamente eso es una emoción que está lejos ahora, ¿ya? Pero que cuando yo le digo, cuando yo doy indicaciones a los papás o a los chicos, a las chicas, les digo que busquen espacio, actividades que les generen alegría, porque la alegría, ¿cierto? Tiene que ver con que uno libera endorfinas, si uno se pone contento libera endorfinas, y eso es como un antidepresivo interno, ¿no? Que producimos nosotros mismos, ¿ya? Y es algo que no estamos produciendo ahora, ¿ya? Ya. La polaridad de la alegría es la tristeza, ¿no es cierto? La tristeza es un sentimiento de pena, ¿ya? Que se asocia a una pérdida que puede ser real o imaginada. Acá nosotros tenemos, y nos hace pedir ayuda, ¿ya? Nos debiera hacer pedir ayuda, ojo, ¿ya? Ahora, conscientemente, pero los niños chicos no tienen la capacidad de pensar, de decir, tengo pena, voy a pedir ayuda. No, pues eso lo podemos hacer los grandes, pero los niños no. Entonces, ahora, como la tristeza es una pérdida, cuando a uno se le muere a alguien, uno tiene pena. Bueno, en estos momentos, el vivir en pandemia, o sea, está lo real y que han fallecido personas, ¿no es cierto? Pero no solamente el duelo o la pérdida tiene que ver con el fallecimiento de una persona, sino que también con perder, especialmente en los niños, otras cosas, como otras situaciones que son afectivas importantes. Por ejemplo, el no poder ver a los amigos, el perder el espacio de ir al colegio, eso también son pérdidas, ¿ya? Entonces, evidentemente, hemos perdido muchas cosas en la pandemia, hemos perdido la libertad de escoger de cuando queremos salir, de ver a nuestra amistad. ¿Hace cuánto tiempo que no vemos bueno, por lo menos en mi caso, ¿cierto? A mis amigas, o sea, en el Zoom con suerte, ya, a la familia que uno tiene, que uno tiene de lejos, ¿cuánto tiempo no las ve? ¿Ya? Entonces, evidentemente, el vivir en este contexto, ¿no es cierto?, de confinamiento, implica pérdida, ¿ya? Implica duelos, ¿ya? Ahora, los niños que son, por ejemplo, los menos afectados, ¿ya? Son los fóbicos. Yo tengo un par de pacientes que son súper fóbicos, entonces ese par de pacientes que no les gusta salir, que no les gusta exponerse, están cómodos porque están en su casa, ¿me entiendes, no? Y no salen, entonces eso, pero son patológicos. Pero el normal de las personas, ¿no es cierto?, ha tenido distintos tipos de pérdidas, ¿ya? Ahora, otra emoción básica, importante, es el miedo, ¿ya? El miedo es la inseguridad anticipada ante un peligro que puede ser real o imaginario, ¿ya? Y que nos ayuda, bueno, el miedo nos moviliza, nos ayuda a la supervivencia, ya que nos hace actuar con precaución. Cuando uno tiene miedo se aleja, si me dicen que Daniel León, yo salgo arrancando, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un temblor, me da miedo y yo busco un espacio, un lugar para poder protegerme, ¿ya? Pero también cuando el miedo es muy intenso, paraliza,
¿ya? Y uno no se defiende, ¿ya? Entonces, cuando la emoción es tan intensa, puede no, impedir y uno se paraliza, ¿ya? Algo está sonando, ya, ahí sí. Ya, otra, la rabia, ¿ya? Ahora, otra emoción básica es la rabia, ¿ya? El miedo entonces es algo que nos está ocurriendo, ¿no es cierto? La rabia también, ¿ya? Porque la rabia es cuando las cosas no salen como queremos, ¿ya? Nos impulsa a hacer algo, pero sí, también la rabia energiza, pero también la rabia puede ser destructiva, porque nos impulsa a hacer algo para resolver un problema, pero si no lo pensamos bien, ¿cierto? Porque igual tiene que haber una reflexión detrás de la emoción, que eso es lo normal, pero si uno, o un pensamiento, entonces, en este caso, ¿no es cierto? Eh, a todos nos ha dado rabia la pandemia porque todos teníamos planes, ¿o no?, para este año. Los niños ir al colegio, ya a tener amigos, pero todo lo que estaba programado, nada se ha podido hacer, ¿ya? Entonces, evidentemente todos tenemos más o menos rabia, ¿ya? Entonces, los niños están enojados también, ¿ya? Ahora, y eso se expresa en la conducta, ¿ya? El desagrado, que es otra emoción negativa, ¿ya? Bueno, ¿qué significa? Desagrado es algo que no nos gusta, ¿ya? Y que nos hace, si a mí no me gusta una comida, yo le hago el quite. Eso es desagrado, en términos sencillos, ¿ya? Entonces, el desagrado también, ese disconfort, ese desagrado también es otra emoción básica que también está presente en esta etapa, ¿ya? En estos meses ha estado presente, ¿ya? Y la sorpresa, ¿ya? Que es el asombro, ¿no? Es el asombro o desconcierto y nos ayuda cuando uno está así, oh, ¿qué pasó? Pero no es el miedo, ¿ya? La sorpresa. Nos ayuda a comprender algo nuevo porque nos hace buscar respuesta ante lo desconocido. Cuando no sabemos, buscamos respuesta, ¿ya? Eh, ya. Entonces, estas son como las emociones básicas, ¿ya? Y lo importante es que tenemos que reconocerlas y pues, tenemos que evaluarla y ver qué le está pasando a nuestros niños y qué nos está pasando a nosotros, ¿ya? Ahora, en pandemia, como ya dije, ha estado en el enojo, la rabia, que es lo mismo, la pena, la sorpresa, el susto, ¿ya? Nadie ha estado contento, o sea, mis pacientes fóbicos como tranquilos, pero no precisamente contentos, ¿no? Ahora, para aprender a reconocer las emociones de los niños y adolescentes, así como también ayudarlo a canalizarlas, adecuadamente revise las cápsulas de las emociones, porque una psicóloga, María Carolina, que trabaja en la unidad infanto-adolescente del hospital, ella hizo unas cápsulas muy bonitas, así que me gustaría que ustedes las revisen con detención y las puedan aplicar con su entorno más cercano, ¿ya? Bueno, en la misma línea, ¿ya? Hay dentro, o sea, están las emociones, pero hay también conductas más permanentes, porque la emoción es un estado, ¿no? Ahora, si esa emoción se mantiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la rabia se mantiene, evidentemente los niños, ¿no es cierto?, se van a ver irritables, ¿ya? Y se van a empezar a portar mal. Aquí, como dice en término elegante, comportamiento disruptivo. Claro, se empiezan a portar mal, no hacen caso, rompen los juguetes, pelean con los hermanos, ¿ya? Se van a ver más ansiosos, se van a ver tristes también, ¿ya? Frustrados, aburridos, ellos empiezan a decir, estoy aburrido, mamá, ¿no es cierto? No saben qué hacer, tienen miedo y empieza a aparecer esta desesperanza que hemos sentido, bueno, que sienten los más grandes y que sentimos los adultos en relación a que, pucha, esto no va a pasar nunca, ¿ya? Ahora, como apoyo, entendiendo como que, y recogiendo todas las características de los niños, ¿ya? Es súper importante el manejo de la información, ¿ya? Desde los adultos, ¿ya? El mundo de los adultos tiene que hacerse cargo de poder manejar la información, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso? Significa que cuando yo tengo que hablar o explicar, o cuando yo estoy conversando un tema y hay niños alrededor, los niños tienen unas orejas, tienen como radar, entonces ellos empiezan a captar acá y captan todo, y muchas veces saben más de lo que uno cree que ellos saben, ¿ya? Entonces, pero cuando uno se dirige y uno está hablando, uno tiene que entender que el niño y considerar que el nivel de comprensión de él es distinto. Entonces, cuando yo le quiero transmitir una información, tengo que pensar qué edad tiene, ¿ya? Y cuánto entiende o cómo lo entiende, ¿ya? Ahora, eh, es importante también detenerse y preguntarle a los niños escucharlos y preguntarles qué les pasa, qué sienten y qué es lo que ellos
perciben de lo que está pasando. Escucharlo es súper importante, o que dibujen. Hay niños que no tienen muy desarrollado todavía el lenguaje, entonces uno les puede pedir que dibuje, ¿ya? O ver jugar. El lenguaje natural de los niños es el juego, ¿ya? Entonces, y los niños van replicando en el juego lo que ellos van sintiendo, lo que ellos tienen en su mundo interno. Entonces, es súper importante escuchar, verlos jugar, observarlo, ¿ya? Y entregar información que sea verdadera, ¿ya? No hay que ser crudo, ojo con eso, ¿ya? Pero sí hay que ser honesto. La honestidad, porque los niños son capaces de ver bajo el agua, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿ya? Los adultos, ¿ya? Nos podemos engrupir, como dicen los adolescentes. O sea, yo puedo decir, ¿cómo están? Bien, pero por dentro me puedo sentir como el ajo, ¿ya? Con los niños no. A los niños uno no les sirve hacerse la simpática, ¿ya? Los niños son capaces de darse cuenta cómo uno está. Por eso es tan importante la relación que uno tiene que ser honesta, porque ellos se dan cuenta, ¿ya? Y uno, no, como yo les planteo, uno puede engrupir a los adultos, pero a los niños no, ¿ya? Entonces, no hay que subestimar la capacidad de comprensión de los niños, ¿ya? Y hay que usar un lenguaje adecuado a su realidad, ¿ya? Ahora, eh, las situaciones de riesgo, ahora, en este contexto, ¿no es cierto?, en el que estamos, hay situaciones de riesgo para los niños, ¿ya? Y que pueden potenciar mayor estrés. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y un elemento importante es que uno no sea capaz, ¿ya? O que los adultos no seamos capaces de ver las necesidades que tienen los niños y los sentimientos, ¿ya? No solamente las necesidades de comer o de dormir, sino que las necesidades emocionales que ellos puedan tener, ¿ya? Ahora, también otro riesgo que ocurre es que si la familia está muy estresada, ¿no es cierto? Eso le traspase, ¿cierto? Se le traspase al niño, y también, ¿no es cierto? Como los adultos estamos sobreexigidos, ¿ya? Podemos sobreexigir también a los niños. Y en ese contexto también, ¿cierto? Incurrir en conducta de maltrato, negligencia, ¿ya? Y, bueno, y de violencia intrafamiliar, ¿ya? O sea, de hecho, es público que han aumentado las denuncias de violencia intrafamiliar, ¿ya? Entonces, y también tenemos que ser capaces de estar más activos y atentos, porque así como hay violencia intrafamiliar o violencia entre los adultos, también hay que estar atentos que pueden ocurrir, puede estar ocurriendo maltrato en los hogares con los niños, ¿ya? Y abuso sexual, obviamente, también es un riesgo, y son situaciones que tenemos que tener presentes, sobre todo los que trabajan en la comunidad, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serían como las sugerencias generales para los padres o cuidadores para mitigar el estrés? Estas son generales, ¿ya? Ahora, es importante compartir nuestros sentimientos con los niños y adolescentes. O sea, es bueno que uno también les diga que no está bien, ¿ya? Eh, la manera o la forma es cómo uno se los dice, pero reconocer que uno no está bien, que esto es difícil y ha sido difícil para todos, ¿ya? Ahora, reconocer no significa que no hagamos nada. Tenemos que hacernos cargo de manejar el estrés parental. O sea, si los adultos están estresados, tienen que hacerse cargo. Hay que buscar maneras de poder paliar, mitigar el estrés personal, ¿ya? Hay que ser capaces de entregar un contexto de seguridad, ¿ya? Explicando cómo vamos a cuidar a la familia. O sea, por ejemplo, el lavado de las manos, por qué es tan importante, por qué no tenemos que salir, o por qué van a salir solamente los adultos, en fin, ¿ya? Y evitar abrumar a los niños con los propios miedos o con exigencias desmedidas, ¿ya? Eh, una cosa, o sea, porque hay que tener claro que uno tiene que ser honesto, ¿ya? Pero también pasa, y yo lo observo, es que muchas veces los adultos además vemos a los niños como grandes, ¿no? Entonces les traspasamos, les decimos, ¿cierto? Todo lo que nos está pasando, incluso los miedos y los problemas, ¿ya? Que tenemos entre los adultos, ¿ya? Ahora, hay que acoger las emociones que tienen los niños, acogerlas, no minimizarlas, no negarlas, ¿ya? Y sostenerlos con afecto, ¿ya? Es súper importante, yo creo que eso se ha hecho harta insistencia en establecer rutinas de actividades, ¿ya? O sea, es importante que los niños se levanten, bueno, que las comidas se hagan en horario, ¿cierto?, establecido. Lo mismo en relación a las tareas o el colegio,
y reasignar roles, o sea, porque ahora hay que ocuparse de otras cosas, entonces a lo mejor que hagan su cama, que hagan otras cosas que antes no hacían, ¿ya? O que rieguen las plantas, o que barran el patio, no sé, ¿ya? Pero actividades domésticas es súper importante incluirlas, ¿ya? Eh, frente a situaciones de conflicto, no reprimir con la autoridad, o sea, no castigar inmediatamente, ¿ya? O sea, sino que intentar dialogar y resolver el conflicto, ¿ya? Obviamente reconocer los sentimientos infantiles y mostrando que esto, si bien es cierto, ha sido largo, es transitorio, ¿ya? No hay mal que dure 100 años, ¿ya? Ahora, en los niños más pequeños, los más chiquititos, hay que darle atención de calidad, eso significa estar con ellos, ¿ya? Eh, darle demostraciones de afecto, ¿ya? Combinar las actividades durante el día, tratar de ir, que no sea lo mismo, ¿no? Sino que ir haciendo, o sea, que tenga una estructura, pero donde, en la cual esté el juego, ¿no es cierto? Y haya otras actividades que sean bien lúdicas, ¿ya? Y lo que también se ha insistido harto es que en la medida de lo posible se puedan hacer videollamadas con la familia extensa, con amiguitos, ¿ya? Ahora, en los escolares y adolescentes, en los más grandecitos, ¿ya? Hacer actividades familiares y recreativas como cocinar, jugar, lo que ya les había dicho, ¿ya? Lo mismo las rutinas de horario, ¿ya? Especialmente con el sueño, la higiene, ¿no es cierto?, la alimentación, escucharlos con empatía, validar sus emociones y buscar junto a ellas soluciones, ¿ya? Y mantener las actividades sociales con los pares, ¿ya? Permitir que hayan este tipo de interacciones con los compañeros, ¿ya? Eh, ahora, otras estrategias para disminuir el estrés en pandemia, bueno, lo mismo, el tiempo de calidad, no solamente en relación al tiempo de calidad con los hijos, sino que también entre los miembros adultos de la familia, entre la pareja, ¿no es cierto? Eh, entre los otros adultos. Ahora, es importante que no seamos tan exigentes con el tiempo de las tareas, ¿ya? Ojalá, esto es como una regla, ojalá que las tareas escolares no excedan un tercio del día. Yo he escuchado, he visto en mis pacientes que están a veces todo el día en clase, entre que hacen trabajo, porque como nadie estaba preparado para la pandemia, no estábamos preparados nosotros, ¿no es cierto?, las personas de salud, ni los adultos, ni los colegios, ni los profesores, nadie. Entonces, una de las cosas que ocurrió es que, sobre todo el primer semestre hasta agosto, se les mandaban muchas cosas a los niños, mucho trabajo, muchas tareas, ¿no es cierto? Entonces, eso generó mucho agobio, no solamente en los niños, sino que también en los adultos, ¿ya? Entonces, uno tiene que poner límite, pero, y eso significa que uno también tiene que regular, ¿no es cierto? Aunque haya muchas demandas del colegio, lo que uno puede pedirle a los niños, ¿ya? Obviamente la alimentación saludable y actividad física, ahí hay que ser recreativos, porque la actividad física en espacios súper pequeños, entonces, si tienen una escalerita, subir y bajar una escalerita, jugar a la cuerda, yo les digo que, porque los chicos y las chicas, ¿no es cierto?, en general ocupan mucho el internet, entonces les pido que bajen tutoriales de actividad física, de juego, que tengan que ver con movimiento, de baile, que bailen, ¿ya? Y que lo hagan, bueno, en conjunto o solo, pero se tiene que mover. La actividad física es súper importante porque no solamente ayuda a mitigar el estrés, porque permite ir como liberando las sustancias que producen el estrés, las negativas, sino que también el ejercicio físico hace que uno libere endorfinas que suben el ánimo. Entonces, evidentemente es algo muy importante, ¿ya? Tener horarios para teletrabajo. Eso es difícil en muchos trabajos, ¿no? Porque los jefes también se han desregulado, ¿no es cierto? Ahora, mantener a los niños cerca de sus padres, ¿ya? Eso es bien importante, ¿ya? Y los niños, igual los más pequeños, van a estar más demandantes, ¿ya? Bueno, validar las emociones, evitar las pantallas en la noche, bueno, ser muy flexible y creativo, ¿ya? Una de las cosas que yo les digo que en las presentaciones o en las reuniones de equipo es que uno en esta pandemia ha sido una prueba de la flexibilidad, porque lo que sirve primero pues no sirve, hemos hecho miles de programación y de actividad, pero es lo que hay que hacer y uno en realidad va navegando en esta pandemia ocupando la creatividad y la flexibilidad. Eso es algo súper importante, desarrollar y mantener el sentido del humor, ¿ya? Porque, como les dije, la alegría es algo que no tenemos ahora en forma
habitual, entonces tenemos que buscar instancias para poder reírnos, compartir, jugar, ¿ya? Lo lúdico ayuda mucho, apoyarse con otros adultos, ¿no es cierto?, de la familia, hacer equipo con otro adulto, ¿ya? Y desarrollar el arte y la espiritualidad. Eso también ayuda. Yo le digo a los niños que pinten, que dibujen, o que hagan otras actividades, ¿ya? Creativas que sirven, ¿ya? Esto es también de la UNICEF, ¿ya? Que son medidas generales en relación a que, es lo mismo que ya les dije, ¿ya? No exponer a las noticias, eso es algo importante. La doctora también Torres decía que ella, cada vez que hacía visita domiciliaria, están todos los televisores prendidos con todas las noticias en relación a lo que estaba ocurriendo, ¿ya? Entonces, eso hay que también medir, no es necesario escuchar más de lo mismo, ¿ya? Bueno, dedicarse a resolver dudas, ¿no es cierto?, inquietudes en un lenguaje que sea adaptado o acorde a las características del niño, ¿ya? Bueno, eso en general, eso lo pueden leer. Ahora sí, terminé. Voy a dejar de compartir pantalla y estoy a Ahí sí, muy bien. Muchas gracias, Emilia. las No sé si preguntas. vamos a dar paso, ¿quieres hacer algún comentario final de la clase o damos paso que algunos... han ido chateando con algunos comentarios a propósito de la presentación, igual íbamos teniendo algunos comentarios, no sé si los mismos que hicieron los comentarios quieren hacerlo Pregunta, yo creo que mejor vamos a públicamente hacer o alguna si tienen pregunta preguntas. o alguien quiere hacer comentario, sí. Vale. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere levantar su mano y hacer una pregunta directamente. Gastón, usted, don Gastón, por favor, tienes que iniciar el audio. Ahí, Ahí sí, ya. ahí sí. Quería preguntar a la doctora, ¿cuál es la relación estrecha que hay entre el estrés y la depresión? ¿Entre qué? ¿Cuál es la relación entre el estrés y la depresión? Siempre porque el estrés Ah, te contiene... perfecto. El estrés, cuando el estrés puede generar muchas enfermedades mentales y físicas, ¿ya? Si se mantiene en el tiempo, el estrés es causa de depresión, ¿ya? El estrés puede causar depresión, derechamente, ¿ya? Y no solamente el estrés puede causar depresión, o sea, puede, por ejemplo, el estrés causar enfermedades físicas. Las personas con estrés pueden terminar con úlcera, las personas con estrés tienen colon irritable, las personas con estrés, también estrés importante, pueden generar cáncer porque nos baja el sistema inmune. ¿Y cuál es el mecanismo biológico? Que, por ejemplo, el estrés, cuando se mantiene en el cuerpo, tiene que ver con una liberación de cortisol, con una sustancia que hace que finalmente uno baje las defensas, ¿ya? Entonces, como me inmunodeprimo, me enfermo. Ahora, en esa misma línea, es que si nosotros, porque una de las cosas que nos defiende en esta pandemia es nuestra inmunidad, está demostrado, ¿no es cierto? O sea, no tenemos vacuna, así que nos tenemos que defender solitos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es súper importante que logremos contener nuestro estrés, porque si estamos muy estresados vamos a tener menos defensa, entonces nos vamos a agarrar más fácil el bicho, o el bicho nos va a agarrar más fuerte, más fuerte. Entonces, por eso es tan importante que, no solamente porque nos podemos deprimir, en fin, sino que porque además es súper básico, nos permite estar mejor, si podemos regular un poco el estrés, vamos a tener mejores defensas. ¿Sí? Ya, muy amable, muchas gracias. Quería hacerle una pregunta. ¿Me escucha? Sí. Con respecto a los niños. Es bueno que se les dé tarea, perdón, ellos tienen que levantarse a un horario prudente, ¿verdad? Me gustaría que usted me sugiriera, porque yo he visto en casas que, por ser dirigente, he visitado, hay niños que se levantan a las 12 del día. Sí. Yo siento que a nivel, no sé si, claro, por la pandemia, porque de verdad a veces uno piensa que es mejor que el niñito esté acostado y no esté haciendo nada, para que tenga algo que hacer con tarea, o el tiempo Voy de a dar tarea, una cosa así. claro. Mire, lo que pasa es que voy a remitirme también al tema de las defensas. No es lo mismo, que lo tienes que haber visto en sueño, no es lo mismo dormirse
relativamente temprano, antes de las 11 de la noche o después de la 1 de la mañana, ¿ya? Porque la capacidad que tiene el sueño de repararnos cambia. Y de hecho, yo creo que les ha pasado que cuando ustedes duermen tarde, si uno trasnocha, al otro día puede dormir todo el día y siente sueño igual, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que el sueño en las primeras horas de la noche es más reparador, ¿ya? Y no solamente reparador en el sentido de que uno se sienta cansado, descansado, sino que también en el cuerpo biológico, porque cuando uno duerme, el cuerpo se apaga, pero es como cuando las ciudades están en la noche, se limpian. Bueno, el cuerpo, cuando está durmiendo, en la noche se está limpiando internamente, pero cuando está durmiendo, no es que sea en la noche. Entonces, si yo me duermo tarde, ¿ya? Mi cuerpo se limpia menos, ¿ya? Y descansa menos, entre comillas. Por lo tanto, si nosotros queremos regular el estrés, y estamos diciendo que el estrés biológico, físico, ¿no es cierto?, y queremos estar mejor preparados, es bueno que todos, no solamente los niños, nos durmamos relativamente temprano, ¿ya? Ahora, ese es un temón, no solamente en pandemia, porque en las vacaciones, nuestra sociedad, las sociedades occidentales, ¿ya? Con esto de las luces y con estas modas actuales, o sea, lo que los niños pretenden, incluso desde chicos, dormirse, o sea, ojalá dormir de día, o sea, cambiar el ciclo sueño, y eso es contra natura, o sea, de hecho, ¿no es cierto? En aquellos países donde la luz natural está todo el día y la gente no puede dormir, tienen más depresión, ¿ya? Entonces, eso genera síntomas, ¿ya? Y enfermedades, y de hecho la gente, los funcionarios de la salud, o la gente que hace turno, se jubila antes, porque el no dormir, y no dormir en los horarios que corresponden, provoca enfermedades, ¿ya? Entonces, la verdad es que es una recomendación, incluso desde lo físico, no desde lo psicológico, que o sea, los niños debieran estar durmiéndose, bueno, los más grandes tal vez un poquito más tarde, pero ojalá todo relativamente temprano, ¿no es cierto? 10, 11, 12, pero no después de la 1, porque si están durmiendo a las 12, porque se durmieron después de las 12 de la noche, ¿ya? Entonces, eso es una recomendación para todos y que tiene implicancias físicas y psicológicas, ¿ya? Pero es una muy mala costumbre de los niños, de los jóvenes actuales, o sea, de los adolescentes, de todo. Ya. Muchas gracias, señorita, no entendí. Carolina, hay otra pregunta acá. No sé si te fijaste en el Hola, chat. ¿sí? Sí, Cristina Álvarez de Senda previene del Schaffhauser dice: las familias deben privilegiar el uso del tiempo libre de los niños y niñas, adolescentes. Ella recomienda actividades en la casa, con familia, como juegos de dominó, ajedrez, fútbol. Romina Herrera, trabajadora social de Secovia el Indio, dice acá, pregunta, doctora: ¿el encierro a un adolescente, debido al contexto de la pandemia, puede conllevar a una fobia? ¿Cómo identificar si es fobia? ¿Y Sí, existen fobias por esto? Ejemplos sí, para salir a la calle, en fin. sí, pues, es dentro, yo cuando les puse que dentro a largo plazo, yo lo puse como conducta evitativa, efectivamente. La fobia la fobia es cuando uno le tiene miedo intenso a algo específico, ¿ya? Bueno, está la fobia social, que es tenerle miedo a todo, pero la fobia, por ejemplo, uno puede tener fobia a las palomas, fobia a la sangre, fobia al colegio, fobia a las enfermedades también. Entonces, pero uno podría, en este contexto de estrés prolongado y permanente, ¿no es cierto?, después a desarrollar alguna fobia de tipo social, ¿ya? Y es el miedo intenso a salir o estar en contacto con otras personas por enfermarse. Eso puede pasar y eso ha pasado, ¿ya? Ahora, ¿a quiénes les pasa? A los más frágiles, a los más vulnerables, los cuales hay una historia previa además, hay algunos antecedentes de miedo, ¿ya? Y también, si yo manejo mal la información, si yo como adulto, ¿no es cierto?, bombardeo permanentemente a los niños, les digo que tienen que tener, o sea, les traspaso mis miedos, ¿ya? El miedo a todo, obviamente el niño va a ir desarrollando miedo también, ¿ya? Ahora, por eso que es tan importante la distracción, o sea, olvidarnos o sea, cuidarse, respetar el virus, pero no tenerle miedo, porque al virus hay que tenerle respeto, mucho respeto, ¿ya? Pero no miedo, ¿ya? O sea, respeto es una cosa y el miedo es otro, ¿ya? Entonces, no sé si cachan la diferencia, o sea, y es súper difícil, o sea, porque los niños muchas veces obedecen por miedo, pero cuando pierden el miedo, pierden el respeto. Entonces, en realidad, el concepto es que uno debiera generar el respeto por el otro, ¿ya? Que a uno le hicieran caso, te obedecieran por respeto, no por el miedo, ¿ya? Entonces, lo mismo, al bicho hay que tenerle, entonces la gente se pone la mascarilla cuando sacan el parte,
o sea, la gente, ¿me entiende? Pero no, sacan el permiso para no pagar, pero no por el respeto por el otro, por no enfermarme, ¿me entiendes? Entonces, eso es distinto. Entonces, en nuestra sociedad hacemos las cosas por miedo, no pensando y racionalizando por qué. Ahora, el bicho no llega en forma espontánea. Si el bicho uno lo trae, lo lleva, ¿ya? Entonces no aparece así. Hay personas, por ejemplo, voy a contar de mi mamá. Mi mamá, al principio, claro, viejito, vivía en Santiago. Ella no salía al patio, porque pensaba que se iba a contagiar en el patio, y estaba en la casa, viejita, no salía, y se lavaba las manos a cada rato. Pensaba que era instantáneo, y ella es letrada y todo el cuento, y no salía al patio. Entonces, bueno, eso que es como un ejemplo, ¿no es cierto? Uno también lo puede tener en la vida diaria. Entonces, uno tiene que ser, o sea, hay que tenerle respeto, entender de qué se trata, leer una y otra vez, ¿no es cierto?, de qué se trata, pero no miedo, ¿ya? Doctora, hay dos preguntas más que se relacionan acá, dos preguntas más. Primero, la señora Evelyn Alcayaga dice, ¿es recomendable el uso de flores de Bach? Sí, sí. Todas las ayudas, en estos momentos uno tiene que ser creativo en todo sentido, ¿ya? Y ayudarnos con lo complementario, ¿ya? La medicina natural, como las flores de Bach, son medicinas complementarias, yo no diría alternativas, complementarias. Entonces, todo eso nos ayuda a conectarnos con la tierra, conectarnos con la naturaleza, ¿no es cierto? Y ser creativos en hacer, por ejemplo, meditación, hacer yoga, tai chi, o sea, ocupar lo que está a nuestro alcance, ¿ya? Y ya yo hablo con conocimiento de causa, o sea, recuerden que yo trabajo en el hospital de Coquimbo, o sea, he trabajado siempre en el servicio público, entonces por lo tanto, y también acá, también hago consulta, pero entonces sé de qué población estoy hablando, sé lo difícil también que es conectarse, pero también sé que todos tienen, aunque sea un celular, y ocupan el internet para chatear y para lo que sea. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, se pueden ocupar los recursos que ellos tienen, pero no solamente para chatear o para Instagram, sino que también para bajar tutoriales, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en la unidad infanto-adolescente, y tenemos un Instagram que nos autorizó el hospital, bueno, ya íbamos subiendo cápsulas saludables, otro tipo de actividades, relajación guiada. Entonces, mire, acá se supone que tienen que subir una relajación guiada que hizo una psicóloga de la unidad, ¿ya? Entonces, esa es aplicable a todos. Entonces, ustedes pueden, la idea es que ustedes lo puedan replicar, que se lo pueden entregar a las demás, a la comunidad, para que los papás puedan, es un audio, entonces se puede escuchar y se puede ver la imagen, ¿ya? Porque eso sirve, respirar, meditar, hacer ejercicio, en fin. Sí. Vale. ¿Hay otra pregunta? Sí, hay más preguntas ahí. Mire, por ejemplo, la señora Sandra Leighton pregunta, eso está bueno, dice, estoy practicando tapping, dice, y me tiene con cero ansiedad, se los recomiendo. Pero alguien preguntaba por los baños calientes a los niños para relajarlos. Perfecto. Si es recomendable o no. Sí. Y Marcela Leiva por ahí preguntaba, cuando una joven comienza con crisis de pánico y TOC, se resiste, ¿qué se puede hacer? Primero que alguien de salud mental le evalúe, una psicóloga o un médico de salud mental del CEFAM tienen que evaluar para ver la intensidad de los síntomas, ¿ya? Porque eso es lo primero, ver cuán profundo es lo que tiene, y ahí para poder definir, a lo mejor le puede servir solo terapias de relajación, pero hay que evaluarla porque si es todo eso que es lo que está descrito ahí, hay que evaluarla, ¿ya? Pero por lo menos partir con cosas de relajación. Ahora, los baños calientes sí, pues con plantitas de lavanda puede ser, ¿no es cierto? A los niños se les puede dar agüita de melisa, pero ojo con que sea, el baño tiene que ser tibio, que no se vayan a quemar los niños, ¿ya? Pero en general el baño les ayuda mucho, ¿ya? ¿Qué dice? Yo estoy ¿Emilia? no sé qué es lo que es el tapping, qué es lo que es el typing, no sé, ¿qué La es señora eso? Ruby, no sé si nos puede brevemente contar qué es lo que es tapping, que le dice que le ha hecho, pero fenomenal. Tiene que conectar el micrófono. El audio, Ruby. Ahí al lado, eso, el audio Ruby, porque no se te escucha nada. Quedan dos preguntas en chat todavía, doctora, y no sé si presencial hay algo más. Yo quería hacer una acotación después, nada más. Sí, acote nomás. Ya, no, solamente como una experiencia personal. Yo tengo 3 hijos, uno de 13 y uno de 11 años, y desde que comenzó, la pandemia y
de marzo he estado trabajando y tuve que dejar a mis hijos solos, pero yo seguí la rutina que comenta Emilia, que por ejemplo ellos se levantan a la misma hora que se levantaban cuando estaban en el colegio, se bañan, toman desayuno, hacen sus clases hasta la 1, luego de eso ellos destinan 1 hora para hacer sus trabajos, almuerzan y después tienen un momento de ocio y además ellos tienen actividades o obligaciones, se puede decir aquí en la casa, ¿ya? Porque para seguir el mismo sistema que teníamos cuando estábamos en tiempos normales, se puede decir. Y sabes que a ellos les ha ido muy bien, creo que por lo que he visto, la pandemia no les ha afectado mucho el encierro, porque ellos igual son deportistas, tenían entrenamientos, danza, un montón de cosas, pero creo que el encierro no le ha afectado, porque ellos tienen una rutina todos los días, y se acuestan todos los días a las 9 de la noche para el otro día estar bien para sus clases. Incluso los fines de semana, 10:30, máximo la hora, para el próximo día también seguir con las actividades que ellos tienen. Y les ha servido un montón. Yo creo que ellos tienen que seguir con la rutina que tenían cuando estábamos en tiempos normales. Y a mí personalmente me ha servido porque, bueno, desde ahora que estamos en la cuarentena total, he pasado un poquito más en casa y trato de incluirlos en las actividades. Por ejemplo, si tengo que hacer almuerzo, un día le toca a uno, me ayuda, el otro, así. Y me ha servido demasiado y le ha ido súper bien en el colegio también. Bien. Bueno, es un ejemplo Vale, de que gracias. las estructuras funcionan. Ahora, yo creo que tú tienes hijos disciplinados, hay hecho bien la pega. Pero bien, súper bien. De hecho, todo lo que uno recomienda es lo que tú estás haciendo, ¿ya? Amortigua, o sea, el Hay una pregunta. Sí. Sí. Hay una pregunta de Camila Castillo, de si les puede dar algunas señales o cómo darse cuenta que un adolescente puede tener estrés o depresión, porque muchas veces los adolescentes ocultan o no expresan sus sentimientos, entonces, ¿cómo poder darse cuenta y cómo poder ayudarlo? A ver, yo no sé si yo no sé si es tan cierto que lo ocultan. Yo creo que en general lo que pasa con los adolescentes es que en la adolescencia es una tarea normal distanciarse o diferenciarse de los adultos, ¿no? De los padres. Entonces ellos hacen este distanciamiento y es como cuando uno es chiquitito, ¿no? Cuando los niños son chicos, los papás para los niños somos como una estatua, ¿no? Ellos nos miran para arriba, nosotros somos los héroes. Pero cuando los niños crecen y se convierten en adolescentes, estos se ubican en un plano simétrico con uno, y te botan, porque uno ya no está en el pedestal, ellos como que te destruyen. Entonces, eso es entonces por lo tanto ellos se distancian, se diferencian, ¿ya? Entonces, es la tarea normal de la adolescencia. Ahora, lo que tenemos que hacer, ¿ya? Es observar, o sea, no cuestionar, porque ellos están revelándose, diferenciándose, entonces por lo tanto están súper sensibles a la crítica. Entonces, lo que uno tiene que hacer es observar, y cuáles son como los signos como graves. Bueno, que ellos dejen de comer, que tengan trastornos del sueño, ¿ya? O sea, significa que no duerman en la noche, aunque intenten no duerman, que no coman o que coman demasiado, ¿ya? Que se hagan autoagresiones, que se empiecen a dañar, que estén aislados, porque una cosa es que estén distanciados de nosotros, o que nos pongan límites, lo que nos cuentan, lo que nos dicen, pero otra cosa es el contacto que tienen con los demás. Entonces ellos debieran mantenerse, ¿cierto?, en contacto con sus amigos, en este contexto, bajo el chat. Entonces, si uno empieza a ver que no se hacen, y que eso se mantenga en el tiempo, ¿ya? Los cambios importantes, bruscos, son los que nos tienen que, y estos serían como los indicadores, que esté demasiado irritable, eso también, o un aumento de la irritabilidad, son indicadores de que algo está pasando, ¿ya? Vale. Como Y lo mismo a mí preguntan, pero para los más pequeñitos, para los menores de 5 años, por ejemplo, o de 5 años. En los menores los niños mira, cuando los niños son chicos, expresan a través del cuerpo las emociones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un niño se empieza a quejar, un chiquitito, se empieza a quejar de dolores que o sea, dolores que los niños no tenían antes, mucho dolor de guata, dolores físicos, ¿ya? O que regresan en lo que han adquirido. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, un niño que ya controlaba esfínter y se empieza a hacer pipí, o se empieza a hacer caquita, o deja de comer, ¿ya? En los niños, o no se puede quedar dormido, o despierta muchas veces en la noche, o
hace muchas pataletas. Antes hacía pataletas, pero ahora está haciendo 2 o 3 veces más pataletas que antes, ¿ya? Está más llorón. Esos son indicadores de que ese niño no está bien y que está estresado, ¿ya? Los niños pequeños. ¿Sí? Belén tenía una pregunta, no sé si El Belén apetito, quiere... así como se Ah, altera perfecto. con el Belén estrés, Alvarado, ¿está por ahí? sí, así como el estrés altera el sueño, ¿no es cierto? Uno también, con la pandemia también se altera el apetito y el estrés, o sea, las personas, hay hay personas que dejan de comer y otras que comen mucho, ¿ya? Entonces igual la alteración, y de hecho, lo que nos está pasando, que es súper importante, he recibido 2 pacientes graves con anorexia, así, una muy grave en el hospital, ¿ya? Y otras tantas en la consulta. Entonces, está pasando que se están generando trastornos de la conducta alimentaria, anorexias, ¿ya? Porque o están comiendo mucho o están comiendo poco, ¿ya? Porque es lo que nos pasa ahora en pandemia, pues está muy cerca de la comida, entonces hay unos que se acercan demasiado a la comida y otros que se alejan, ¿ya? Entonces estos son síntomas que están también pasando, son síntomas de alerta, ¿ya? ¿Qué está pasando ahora? Hay una pregunta de Belén Alvarado, no sé si está. Que Sí, también Pero han antes, pedido. mientras... Belén. ¿Está Belén? sí. Sí está, ahí Ah, está. vale, Belén, por Era favor, que después hay pero una sin pregunta también. aguja. El tapping es la acupuntura sin aguja, eso que te ponen como disquito. Sí, perfecto, funciona, pues si la acupuntura es súper buena, sí. ¿No? No, dice la Rubí que no es eso. ¿Qué es entonces? Es Pero La acupuntura, pero sin ponerse... aguja. Ah, Golpecito. Perfecto. Mira qué interesante. golpecitos, petting, Sí, como sí, 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 sí. lápiz. Es que yo he visto también como unos parchecitos que ponen así, pero no, esto es otra cosa. Perfecto, súper. Vale. Vale. Ya. Ya, Belén, por favor. Ya. Buenas tardes, doctora. Bueno, yo soy presidenta del centro alumno de mi colegio. Ujú. Y todavía soy adolescente pequeña, entonces tengo una duda, porque obviamente en los adolescentes es más difícil, yo creo, que comunicarse con sus Papá. padres o con sus Ujú. adultos. Igual en estos momentos el colegio es como un cuerpo externo a su diario vivir, porque obviamente solamente nos relacionamos con los profesores como para las pruebas o los trabajos, pero no hay algo más, no hay una relación que se esté entablando en estos momentos con los profesores o quizás con nuestros compañeros. Cierto. Entonces mi pregunta es cómo el colegio o los compañeros entre ellos o los docentes pueden ayudar a que los adolescentes o los niños o las tías de párvulo, lo que sé yo, se relacionen más con los niños y puedan ayudar a minorizar el estrés. No sé si me puede decir cómo el colegio puede intervenir para minorizar el estrés en sus alumnos. Eso. O cómo como compañeros nosotros podemos ayudarnos. Sí, yo creo que eso es una muy buena pregunta. Difícil o sea, yo creo que es una muy buena pregunta, ¿ya? Porque en realidad lo que está mostrando es que el rol que tiene el colegio, ¿cierto? O los colegios, la educación, es súper importante en los niños, ¿ya? De hecho, puede ser, ¿cierto?, un lugar muy protector, ¿cierto?, potenciador de las relaciones, porque los niños ahora, cuando yo hablé de duelo, hay niños que, o sea, de verdad esto es una pérdida, porque, claro, no es que los niños sientan no ir a clase, porque en realidad la clase da lo mismo, es la interacción, bueno, a algunos les importa más, es la interacción con los compañeros, con las amigas, ¿no es cierto?, es una pérdida de eso. Entonces, y por otro lado también para los que son más responsables, igual es un estrés tratar de entender o de tener buenas notas en este contexto que es difícil de manejar. Ahora, ¿cómo eso es así? Entonces, de verdad que para los niños es complicado, ¿ya? Son pocos para los que lo pasaban mal en el colegio, para ellos no es complicado, pero son pocos. En general los niños van porque tienen sus amigos, amigas en el colegio, entonces es una pérdida.
Ahora, lo que yo creo que los colegios debieran considerar son actividades que unan. Entonces, no estar preocupados solo del rendimiento, de dar guías, porque en realidad son pocos los colegios que se han preocupado de preguntar cómo están en la casa, ¿ya? Si necesitan algo, aparte de mandar y mandar guía. La mayoría se preocupa de mandar y mandar guía, ¿ya? O de las clases, como institución, ¿ya? Entonces yo creo que los colegios debieran preocuparse de cómo están los niños, ¿ya? De sintonizar con ellos y de mandarle actividades que sean interesantes, o sea, como hacer actividades de convivencia, de, no sé, hacer bingo, no sé, o alguna actividad que sea recreativa y lúdica y que genere o que potencie la interacción entre los compañeros, ¿ya? Eso debieran hacer, ese tipo de actividad. Ahora, por otro lado, creo que también, y en los grandes y en los chicos, ahora, creo que también debieran preocuparse, bueno, de hacer ese tipo de cosas y de preguntar de explorar lo que está más frágil y ustedes a lo mejor también ver quiénes podrían tener mayor, porque a los niños igual les cuesta reconocer que tienen problemas. De hecho, yo tengo una paciente que me decía que ella no se conecta, una súper buena alumna, porque como en su casa hay tanta pelea, que no quiere que se vaya a escuchar algún garabato en la sala, o sea, de la casa, o sea, que para no evidenciarse. ¿Me entiendes? Entonces, por eso no entra a clase. Entonces, hay realidades que son particulares. Entonces, ahí es donde tal vez los centros de alumnos, tratar de identificar, no sé, buscar la manera de poder, pero a nivel individual, porque tú no lo puedes hacer a nivel grupal. Entonces, tal vez buscar cómo explorar a nivel individual, por curso, los presidentes de curso, no sé. Una cosa así. Ahora, por ejemplo, el aula, nosotros tenemos en los hospitales tenemos las aulas hospitalarias, ¿ya? Que son los espacios, son los colegios, entre comillas, que le hacen clase a los niños que tienen problemas no solamente psicológicos, sino que también físicos, las leucemias, los niños que no pueden ir a clases regulares. Bueno, y el aula, por ejemplo, me consta, el aula se ha preocupado de llevarle comida, o sea, han sondeado quienes necesitan, y el aula, a por lo menos 2 pacientes míos, el aula, no sé de dónde sacaron plata, probablemente subvención, qué sé yo, pero les llevaron cajas de alimentación a algunos pacientes que estaban muy jodidos en ese sentido. Entonces, eso, por ejemplo, no sé, ¿ya? Pero eso es como estar pendiente, y el aula es hospitalaria, o sea, donde habrán sacado la subvención, pero eso es, sí. Y como tú Muchas dices muy gracias. bien, hay con los adultos tiene que haber, bueno, pero algún profesor, alguien más sensible, que se acerque. Uh-huh. Gracias. Emilia, hay una pregunta que dice: ¿el exceso de pantalla afecta el estrés de los niños? Obvio, Por porque favor, reforzarlo. lo que pasa es que la pantalla, a mí me ha dado, hacían siglos que no me da jaqueca, y ahora en este tiempo 3 veces me dio jaqueca, que todavía no me llegan los lentes, porque las pantallas producen, es un estímulo para el sistema nervioso central, ya es un estímulo, pueden desencadenar epilepsia, está súper evidente, está demostrado, evidenciado, pero también inhibe la luz, inhibe la producción de melatonina. La melatonina es un neurotransmisor que nosotros producimos para dormir, que es normal, que es fisiológico, ¿ya? Pero si yo estoy en pantalla todo el día, no produzco melatonina, por lo tanto no tengo sueño. Y si yo no duermo, tengo todo lo que significa las consecuencias de no dormir. Entonces, evidentemente, ojalá uno debiera dejar de ver pantallas 2 horas antes de dormirse, 2 horas por lo menos antes de dormirse. Entonces, ahora, es re difícil implementar eso con los cabros, con los adolescentes, que dejen 2 horas antes de irse a acostar, duermen con el celular aquí abajo. Entonces, como... Es verdad, pero sí. Pero está súper demostrado. ¿La crisis de pánico es una enfermedad mental Sí. o una condición? Y si los niños sufren también de estas crisis. Sí, por supuesto, los niños tienen sentimiento y corazón, por eso existimos los psiquiatras infanto-adolescentes, así como están los pediatras, somos los psiquiatras infanto-adolescentes, están los psiquiatras de adultos, y los psiquiatras no solo vemos la locura, ya nosotros los psiquiatras, como yo les digo a mis pacientes, nosotros somos los doctores de las emociones, ¿ya? Entonces, los niños tienen emociones, tienen distintas maneras de expresar las emociones, ¿ya? Pero evidentemente se angustian. Las crisis de pánico es una enfermedad, y pertenecen a las crisis de angustia. Tener una crisis de pánico es tener una crisis de angustia grande, y los niños también la tienen, ¿ya? Pueden tenerla, obviamente. Uh-huh. Sí. Hay una que dice en relación a
cuál sería la explicación en relación a la desmotivación que ha generado esta pandemia en niños y adolescentes. El aburrimiento, porque son las emociones negativas. Lo que pasa es que, como les dije, las emociones que prevalecen, si uno hace un sondeo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos da? Estamos cansados, estamos desganados, nos da pena, nos da rabia, ¿no es cierto? Y esta desmotivación es como un síntoma depresivo. O sea, recuérdense que dije que habían síntomas depresivos. Entonces, cuando uno empieza a tener a estar medio depre, o medio bajoneado, como dicen los chicos, ¿cierto? Uno empieza a estar desmotivado, porque no hay motivación, porque además no sabemos cuándo va a terminar esta cuestión, entonces hay desmotivación. Y eso es un síntoma depresivo, ¿no? Estar desmotivado, eso ya empieza a oler a depresión. ¿Ya? Por eso que uno tiene que buscar la manera de activarse, de generar endorfina, ¿ya? Eso. Ahí pensar un poco en todo lo que dijiste, en todas las recomendaciones y en todo de cómo abordarlo para poder apoyar esa situación. En el fondo es cómo lo hacemos para pasarlo mejor a pesar de todo lo que estamos viviendo. O sea, cómo ironizamos, cómo nos reímos nosotros mismos, cómo nos reímos con los demás, cómo nos ocupamos, cómo nos entretenemos, cómo nos reinventamos, ¿ya? Entonces, eso. Preguntan también si es indicativo de depresión en que un niño, cuando tenga que entrar a clases online, sienta dolor de estómago, dolor de cabeza, y cuando ya no se le pase. Sí, eso no es indicativo de depresión, es indicativo de angustia, ¿ya? Entonces ese niño se estresa, está angustiado. Eso es indicador de un trastorno ansioso, ¿ya? Esos síntomas, eso es como tenerle fobia al computador, es como, o a la clase, o a exponerse. Es un síntoma angustioso, sí. Eso le pasa a las personas que tienen fobia, ¿ya? Que son síntomas angustiosos. Está estresado, le estresa. Es un indicador de estrés, de angustia. Vale. ¿Alguna posibilidad? La presentación, debo decir que está compartida ya hace mucho rato en la plataforma Classroom, así que ahí pueden acceder a la presentación de la doctora. Igualmente, esta clase va a estar grabada, está siendo grabada, por lo tanto, también van a tener acceso ustedes a esta clase para revisarla posteriormente. Así que se aparecen tops sobre la limpieza en niños, dice. ¿Sería bueno pedir apoyo profesional? Claro, pero primero, sí, pero primero hacer cosas que quiebren eso, por relajación, meditación, jugar más con en el fondo todo lo que ayuda a relajarle, bañitos calientes, en fin, buscar maneras de relajar a ese niño y de bajarle la angustia porque está asustado. ¿Ya? Entonces hay que intentar con medidas generales, domésticas, con todo lo que ya le hemos dicho, con todos estos tips, ya, pero si no se le pasa y aumenta, porque lo que aumenta o se mantiene en el tiempo, ya eso hay que consultar. ¿Ya? Ahora es frecuente que eso ocurra, porque no estamos todos, entonces como que la tendencia a tener como este tipo de síntomas, sí, pues es ahora. ¿Ya? En los adultos mayores, ¿qué hacer? Nada, tienen que preguntar a los de adultos. Esa fue la clase anterior, esa fue la conversación de la semana anterior. Niñito y adolescente. Sí, sí. Ahí tuvimos la clase de la semana pasada, muy explicativa de los adultos mayores y adultos. Sí. Entiendo que no hay más preguntas, no sé si alguien quiere, estamos en la hora ya, para ir cerrando la clase. Creo que ha sido muy explicativa también, muy amena, y ha dado respuesta a todas las inquietudes y a todas las consultas que por lo menos hemos podido recoger del chat. No sé si el Solange han visto alguna otra pregunta que yo no he visto. Si no hay más consultas, la clase está siendo grabada, así que solamente agradecerte, Emilia, si tienes algo que decir o cerrar, pero solamente muchas gracias, muy explicativa, excelente clase. Sí, Carolina, yo quería también... Sí, Andreita, nuestra Andrea de Terán, sí. Sí, hola, buenas tardes a todos y todas. Yo quería también comentarle, bueno, primero agradecer a la doctora Monsalve por el tiempo, por la claridad, por su disposición. Súper buena clase, además, yo creo que a todos nos sirvió de los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos, así que
aclaratorio total, agradecerle en primer lugar a ella, y otro comentarles que ya a la mayoría de ustedes les debió haber llegado su dossier educativo, ¿ya? Así es que aquí también está la presentación de la doctora Monsalve, está impresa, ¿ya? Está también impreso el material que fue fundamento para el conversatorio de la semana pasada de la doctora Torres, y así viene ya todo el material de los siguientes módulos para que cuando venga la clase siguiente también se preparen con el material que les enviamos. Y además con este cuadernito hermoso que también les tiene que haber llegado para que ustedes anoten aquí todas sus aclaraciones y todo lo que ustedes vayan aprendiendo también de esta escuela que con tanto cariño lo ha diseñado la Católica del Norte. Súper. No, excelente. Gracias, doctora Emilia. Gracias a todos por asistir. Así que de aquí en adelante lo que les queda es revisar todas las cápsulas. Como dijo la doctora Emilia, tienen la cápsula de meditación que muy amablemente Carolina, ¿cierto?, la psicóloga que trabaja con la doctora Monsalve, preparó. Tienen de meditación y también de las emociones, que está muy explicativa. La tienen también a disposición en la plataforma, ya está. Así que pueden revisar eso. Tienen las cápsulas de sueño, tienen el mismo conversatorio. Así que ahora se viene el trabajo grupal para poder evaluar este módulo que también va a estar por el foro, acuérdense, también la doctora Emilia está respondiendo si tienen más dudas, la doctora Rosa Torres también, el doctor Fernando Moll, que es él no va a hacer una clase en directo como la que tuvimos con la doctora Rosa Torres y la doctora Emilia Monsalve, pero él también va a estar por el chat respondiendo dudas en relación a las cápsulas y a la clase que hizo de trastornos del sueño. Así que todo ese material lo tienen a su disposición y así que ahora a trabajar, ya seguramente se les va a subir también en la plataforma la guía explicativa para ir desarrollando la actividad que va a evaluar este módulo y que va a ser fundamentalmente el planificar una actividad de promoción de salud donde ustedes van a poder elegir de las cápsulas que tienen a su disposición alguna de ellas u otra material que ustedes quieran, pero pueden trabajar con el material que tienen a disposición y planificar. Va bien contado en la guía lo que tienen que hacer por grupo, así que ya vamos a ir subiendo ese material también para que con apoyo de los encargados de promoción de cada lugar, de cada territorio, lo vayamos desarrollando. Así que nada, pues, Emilia, muchas gracias, agradecerte nuevamente la disposición y haber estado hoy día con nosotros y a todos por participar. Así que buenas tardes y que tengan buen 18. Sí, que dentro pasen de lo que se puede. Dentro de lo que se pueda, sí. Adiós, que pasen bien.